no olvidemos que nuestro caso nos ha comprometido en el pecado de nuestros primeros padres en una naturaleza debilitada, caída, ¿no? Pecaminosa, y además de eso, estamos imputados como pecadores registrados allá en el cielo, ¿no? Eso ya es un tema muy conocido también, pero solamente vamos a hablar de la naturaleza humana. Nuestra naturaleza, entonces, está caída, y voy a graficarlo acá. El hombre impío, ¿no? Pero ahora, el cristiano ahora, ¿no? El cristiano algunos afirman que tenemos doble naturaleza, los cristianos, y en algo está bien, porque, y vamos a leer aquí, antes de llegar a esto, en 1 de Juan capítulo 3, tres 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es una definición que se da en el Antiguo Testamento y es vigente. En 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vamos a ponerlo de esta forma, el viejo Adán, ¿no? O el viejo hombre, así, ¿no? Y acá dice el versículo que en la vida pasada, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Voy a ponerlo acá con verde, ¿no? Verde de esperanza, ¿no? Lo que Dios espera, pues, ¿no? El sueño de Dios fue que volvamos a Él y eso se ha cumplido mediante el Señor Jesucristo. Entonces acá tenemos doble naturaleza, porque acá dice que ya no somos como este de acá. Está diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Bien, ahora sí, en este nuevo caso, ya no somos, la Biblia nos dice, hermanos, que debemos tener una vida nueva, ¿no? Toda esa lista de pecaminosidades, esa lista negativa que hace mal al hombre y a la iglesia y a la presencia de Dios, eso es erradicado ya, es sacado de nuestra conducta, ¿no? A pesar que estamos sujetos al error, seguimos sujetos, nos equivocamos. Estamos sujetos a la enfermedad, ¿sí? Nos enfermamos. Y sujetos a la muerte, ¿sí? Porque esto de acá, lo que pasó aquí, tiene consecuencias. Dios dijo, ciertamente morirás. La palabra de Dios es fiel. También es fiel hasta que en todo lo que Él dice. Si Él dice que te va a bendecir, pues te va a bendecir, porque Él es fiel. Si Él dice que te va a castigar, Él lo va a hacer, porque Él es fiel a su palabra. Él no cree en nadie, hermanos. Dios no cree en nadie. Solamente es saberse en lo que Dios cree. Dios cree solo en su palabra que Él ha dicho y así va a ser. Y nosotros tenemos que sumarnos bajo los pies de Cristo para hacer su voluntad y agradecerle por la bondad de Él. Entonces, aquí, en la naturaleza humana ahora, tenemos lo que se llama la carne, ¿no? Ahí están los versículos. Y también tenemos al Espíritu Santo, ¿no? Que viene siempre de fuera. Ahora sí, en Gálatas capítulo 5 nos dice esta lección,
Miren lo que pasa. Cuando el Espíritu Santo viene, no viene pues como dicen los católicos, ¿no? Viene ahí a tu corazón a adornarte, a dormir, a drogarte, dicen algunos ya, de que como si estuviera contento con tu vida, con tu corazón, con tu mente, ¿no? El error dice pues a través de esta iglesia popular que el Espíritu Santo viene y y es como una almohada que te hace recostar para que tú descanses en todo lo que haces. ¿Será cierto que para eso viene el Espíritu Santo, hermanos? Miren lo que dice. Gálatas capítulo 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu Santo, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque yo a la vez tengo carne, ¿sí? Lo tuvo Pablo, lo tuvieron los Gálatas, lo tienes tú y lo tengo yo también. Pero ¿para qué viene? ¿Acaso viene para felicitarte, para alabarte, ¿no? ¿Acaso viene para echarte flores cuando tú haces alguna buena obra o cuando tú alabas? No, viene para esto viene. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. El Espíritu Santo viene a hacer una guerra, hermano, en tu corazón. No es una almohada. Viene a hacer una guerra contra la carne y la carne le hace la guerra al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le hace la guerra a la carne. Esa es la naturaleza nueva del creyente, según la Biblia. Dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y manifiestas son las obras de la carne, ¿no? Aquí con rojo, ustedes lo pueden ver, no alcanza, pero hay un conjunto hay una lista muy grande. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. Estoy leyendo cosas de la carne. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Estoy leyendo Gálatas 5 del 16 hasta el 21. Como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo 21. ¿No? Eso ya lo encuentran en su lección. De todas maneras, con rojo, las obras de la carne están en Gálatas 5, del 16 hasta el 21. Y acá con azul, las obras del Espíritu Santo también está en Gálatas. Del versículo 22 en adelante. Y acá dice, el 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanzas. Contra tales cosas no hay ley. Por los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, si vivimos por el Espíritu Santo, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esa es la palabra para ti y para mí, para la iglesia de los Gálatas. Era una iglesia cristiana, verdadera, y tenía estos problemas. Es para ellos, es para la iglesia, es para nosotros. Entonces tenemos una doble naturaleza, el cristiano, ¿no? La doctrina fundamental acerca de la naturaleza humana, de la nueva naturaleza humana, nos dice que tenemos
Esto sucede en nuestro corazón. Las 24 horas del día, todos los días, domingos y feriados, tenemos una lucha entre las cosas de la carne contra el espíritu. Y las dos cosas se oponen entre sí, ¿no? Hay una guerra, hermanos, más feroz que las guerras mundiales que han habido en Europa, ¿no? Ahí, esa es la batalla que tenemos que librar. No, no, no es ni la pobreza, ¿no? Ni los movimientos subversivos, no. Es esta lucha que sucede en la naturaleza doble que tenemos nosotros, porque somos carne al mismo tiempo, sujetos a la enfermedad, sujetos al error y sujetos a la muerte. Pero tenemos el Espíritu Santo que se opone contra esto. ¿Y cómo se opone? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Todo eso, hermano, que me falta, hermanos. Todo eso que nos falta. Pero no tampoco podemos acomodarnos a esto de que nos falta, sino que tenemos que pedir. Y Dios nos ha dejado, como hemos quedado, nos ha dado el culto matutino, domingos y feriados. Si tú haces un culto matutino todos los días, no menos de media hora, verás que el Espíritu comienza a ganarle poco por poco a tu carne. Esa es la promesa de Dios. Bien, ahora sí, lo que dijo el mismo apóstol, ¿no? Para corroborar esto, en Primera de Corintios. En esta lección realmente hay varios temas en uno, pero también se puede desarrollar así. Ya. Este ejemplo es del apóstol Pablo, hermanos. Sí, no es ni más ni menos que tú y yo, sino que él era hombre de más ayuno, de más oración, de más consagración, entonces tuvo más para vencer a lo que en él habitaba y lo dejó escrito hasta ahora, hermanos. Él mismo se autodenuncia la bajeza del apóstol que él tenía. Y él recomienda esto y nos dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Como tú muy bien sabes, hermano, los grandes atletas, deportistas, se abstienen, hombres y mujeres se abstienen hasta el borde de la muerte para ganar una corona corruptible, ser reconocidos. Pero lo hacen, hermano. Nosotros aún más, hermanos. Porque para lograr una corona incorruptible, y dice que debemos correr en el estadio, ¿no? De tal manera que lo obtengamos, ¿no? Con optimismo que lo vamos a lograr. Tenemos el amor, la fe y la esperanza. Tenemos la esperanza que vamos a correr y vamos a salir victoriosos. Dice, así que, dice el apóstol Pablo, así que yo de esta manera corro, dice el apóstol Pablo, no como a la aventura, no como a la ya va, ¿no? De esta manera peleo, no como quien golpeó al aire, ¿no? Esto habla pues de una vida planificada, disciplinada, como debe tener la iglesia, con objetivos claros, con objetivos a mediano plazo, a largo plazo, primeros pasos, después otro y otro, porque es así. Dice, no correr a la aventura, ¿no? Jesús dijo, aquel que quiera hacer un edificio, primero se sienta, dice, y hace cálculos. Está escrito, hermanos. También nos dice que nosotros, en la vida personal como cristianos y organizados como iglesia, se debe hacer lo mismo. Dice que yo no corro a la aventura. De esta manera peleo,
no como quien golpea al aire. Entonces, ¿qué golpea? ¿Qué golpea él? Acá dice, hermanos, el versículo siguiente, el 27, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, dijo el apóstol Pablo, hermanos. Él mismo hubiera sido eliminado si él no hubiera tenido un combate efectivo contra su propia carne. Lo repito, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, allá, en el día donde habrá crujir, lloro y crujir de dientes, es porque hemos tomado a la ligera esas lecciones, hermano. Mi deseo y oración es que falta seguramente terminar toda la lección, que es muy, muy amplia. Es un principio fundamental de la iglesia. Mi deseo y oración en esta escuela sabática es que, hermanos, no andemos a la aventura, sino golpeemos nuestra carne con el Espíritu Santo, ¿no? Para evitar los deseos de la carne, ¿no? Que ya lo he enumerado, que muy bien lo sabemos. Que Dios bendiga su palabra y será hasta otra oportunidad, Dios mediante. Amén.